Arturo. Buenas tardes, buenas noches a la audiencia de nuestro programa Nuestra América. Estamos de nuevo junto a ustedes, Luis Carlos Batista, Harold Cárdenas y el que les habla. 3 analistas políticos con los cuales nos reunimos día tras día, por lo menos 3 veces a la semana, y estamos discutiendo temas de política internacional, temas de política norteamericana, relaciones con América Latina. Los 3 somos cubanos y por eso también tenemos una especial debilidad por conversar los temas de Cuba, o una especial fortaleza. Hoy estamos de nuevo en nuestra serie Mariel 40 años después y vamos a conversar sobre el Perú, un país que es muy importante en esta crisis, puesto que en su embajada es donde se inicia la situación que a la larga desemboca en el éxodo de Mariel. No sé, Harold, te paso la palabra, quizás tú quieras decir algunas cosas, o por qué no empezamos por Luis Carlos, que está también ahí, ayer no estuvo con nosotros y es algo requete bueno que esté de vuelta. No, gracias. Bueno, yo creo que sería bueno empezar a analizar el contexto histórico de cómo es que tras ser expulsada Cuba en la OEA a inicios de la década de los 60, entonces cómo es que Cuba se expulsa de la OEA, todos los países de América Latina, excepto México, rompen relaciones diplomáticas con Cuba, y entonces cómo es que llega nuevamente una embajada del Perú en La Habana. Y hay que aclarar, o sea, no solamente una embajada del Perú en ese momento, en la década de los 70 ya hay que tener en cuenta de que si bien en los 70 es un periodo de pragmatismo en las relaciones de Cuba-América Latina, con América Latina, esto viene desde los años 60, justo porque cuando Cuba es expulsada de la OEA no estaba todavía el auge de los movimientos de descolonización, sobre todo en América Latina. Entonces, al ocurrir, varios de los países adquieren independencia en América Latina, sobre todo en el Caribe, y todos estos países que pertenecen a la Mancomunidad Británica, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Saint Kitts y Nevis. Entonces, luego estos países comienzan obtienen su membresía en la OEA, y entonces se comienza nuevamente ya en los años finales de la década de los 60, inicio de los años 70, comienza todo un movimiento por levantar, si bien no la restricción de Cuba en la membresía de la OEA, pero sí al menos levantar la posibilidad de que cada uno individualmente de los países que quisieran restablecer relaciones con Cuba lo hicieran. Y entonces hay que destacar de que en esto los países que formaban parte o forman parte de la Mancomunidad Británica, que son las pequeñas islas del Caribe sobre todo, jugaron un rol muy importante. Y además de esto, por supuesto, ocurren varios gobiernos en la región. México siempre fue un aliado muy fuerte de Cuba en este sentido, y siempre se mantuvo de que Cuba no podía ser excluida ni de la OEA ni de mantener relaciones diplomáticas con el resto de los países. Entonces, ya en la década de los 70, distintos países como Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, y en caso de Colombia hay que recordar de que Cuba tuvo que jugar fue una situación muy delicada para Cuba, una relación muy delicada, porque al mismo tiempo que Cuba mantenía relaciones diplomáticas con los gobiernos de Colombia, hubo un periodo en que distintos líderes del Ejército de Liberación Nacional, las guerrillas y también de la FARC, iban a La Habana, recibían tratamiento médico en La Habana. Incluso, por ejemplo, está el caso de Fabio Vázquez, que fue uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional, que recibía tratamiento médico en La Habana, y Cuba se lo tuvo que comunicar al presidente de Colombia en ese momento. Entonces, por eso quería comenzar esto para ver en un contexto de la situación en ese momento, cómo es que si bien en Cuba había sido expulsada la OEA y todos los países habían roto relaciones con Cuba en los años 60, precisamente como un rechazo a lo que se mantenía en ese momento como
fuerzas extra hemisféricas, y estamos hablando de la fuerza, o sea, de las relaciones Cuba con la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo es que llega una embajada del Perú en La Habana? Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, ya en 1973, cuando retorna al poder Juan Domingo Perón, entonces en ese momento el que era ministro de la Pesca, que es Emilio Aragonés Navarro, entonces designado embajador de Cuba en Argentina. Se firman varios convenios, sobre todo convenios para permitir que Cuba estuviera pescando en la zona económica exclusiva de Argentina, en toda esta plataforma continental de Sudamérica. Se firman también acuerdos para la importación, por ejemplo, la importación de carros. Yo en Cuba, por ejemplo, tenía un Fiat que era argentino, y esto sucede precisamente en los años 70. Entonces, es muy importante también esto tenerlo en cuenta. Y luego cómo Cuba logra reinsertarse poco a poco en las relaciones hemisféricas nuevamente, hasta que, por supuesto, llegan los sucesos del Mariel. Harold. Sí, Luis. A ver, yo coincido básicamente con todo lo que ha dicho. Yo quiero destacar, antes de darle la palabra a Arturo, que estoy seguro que nos va a mencionar un poco más sobre la historia, sobre los gobiernos del Perú antes del Mariel, quería destacar un poco la tradición de relaciones exteriores que tenía el país, ¿no? Es decir, es un país que en los años 60 venía con un movimiento muy nacionalista que influía en las relaciones del país también con otras naciones. Es decir, había un movimiento bastante nacionalista, pero tradicionalmente la política exterior del Perú hasta ese momento había sido muy pasiva. Y había sido no solo muy pasiva, sino que también había sido muy influenciada por los Estados Unidos. Y cuando llega a poder, es decir, en el gobierno de Velasco Alvarado, yo creo que también hay una intención de tener de tomar un rol más activo en cuanto a la política exterior, y de que Estados Unidos no definiera, no fuera tan decisivo en la vida económica, política del país y también en las relaciones internacionales. Ya en los 70, entonces, lo que hay son los gobiernos militares, que básicamente lo que también van a tratar de buscar un curso independiente hacia el país, pero hay vínculos entre Estados Unidos y Perú en un contexto de Guerra Fría que igual van a ser decisivos a la hora de trazar la política exterior del país. Y yo creo que eso va a repercutir con Cuba a la larga, ¿no? Arturo, ¿qué quieres decir? Bueno, para empezar, como me toca detrás de ti y se me olvidó decirlo al inicio cuando empezamos el programa, quería felicitarte porque te leí hoy en el despacho de AP que publica el Miami Herald, en el cual das una opinión tú sobre el tema este del COVID-19. Es un artículo interesante, me parece un despacho que tiene interés en el tema de las flaquezas y las fortalezas del sistema de salud cubano, etcétera, frente a la epidemia del COVID-19. Pero eso aparte es solo un halago de compañero de transmisión. Mira, yo creo que cuando estamos discutiendo el tema de los gobiernos peruanos y la relación con Cuba, que llevan a la cuestión del Mariel o a la cuestión de la embajada, porque son dos temas que se comunican pero no son lo mismo, yo creo que hay que empezar por decir rápido que en el caso de las sanciones que se empiezan a promover en la OEA contra Cuba ya para el año 60, el Perú es uno de los países que tiene un canciller que en aquel momento dice esto no está bien. El Perú tiene una tradición de no intervención que lo lleva a expresarse, pero todo eso se va por el caño cuando la Guerra Fría se mete en América Latina y las cosas se polarizan, y incluso hay un golpe militar en el Perú que tiene que ver también en política exterior con separarse de la relación con Cuba, y después de eso no se restablecen las relaciones diplomáticas, incluso cuando se produce una relativa apertura democrática y un partido que se llama Acción Popular bajo el ingeniero Fernando Belaúnde Terry se convierte en el presidente del Perú. Creo que es como el año 1962-63. Hay situaciones de guerrilla en las cuales Cuba está involucrada, apoyando las guerrillas del movimiento de izquierda revolucionaria, donde el líder es, por ejemplo, Luis de la Puente Uceda, que es un sobrino de un político muy importante en la historia de la izquierda latinoamericana, que es Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del partido APRA. Llegando ya a lo concreto, los gobiernos militares, que muy interesante,
se van a llamar Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno que toma el poder el 3 de octubre de 1968, el primero de estos dos gobiernos, es encabezado por el líder Juan Velasco Alvarado. No sé, podemos poner un corto ahí del video que teníamos previsto y después yo continúo y hablo un poquitico más de Velasco. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre. Bueno, como les decía, este gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, es resultado de una interacción política de la cual la Revolución Cubana no está exenta. Son años en los cuales en América Latina comienza a tener cuño de legitimidad políticas como las nacionalizaciones de propiedades, que habían sido bastante polémicas, aunque no empiezan con la Revolución Cubana. Hay que hablar de que Perón había nacionalizado y antes de eso lo había hecho la Revolución Mexicana con Cárdenas, pero comienzan a ser algo mucho más aceptado. El petróleo venezolano es un área donde hay un ministro que apunta desde los gobiernos ADECO a tener un mayor control sobre el petróleo venezolano, y en el caso del Perú, esas medidas se comienzan a hablar con mucha más apertura. Otro tema importante que los gobiernos peruanos, desde la estructura económica, se han planteado y no han podido lograr por la resistencia de la oligarquía, es el tema de la reforma agraria. La reforma agraria, que en el caso cubano va a ser tan relevante y que en el caso de la Revolución Mexicana o la Revolución Boliviana crea importantes conflictos sociales, ya se habla por parte de los economistas del establishment, incluso como parte de la Alianza para el Progreso, de que los países de América Latina necesitaban una mejor distribución de la tierra. Entonces, se produce esta reforma agraria que también viene aparejada en el caso, se trata de hacer una reforma agraria por el gobierno de Belaúnde Terry, pero se traba en el Congreso. Cuando los militares toman el poder, ya ellos hacen una reforma agraria que es incluso comparada con la cubana. Intelectuales de izquierda, por ejemplo, hablan de la reforma agraria como una cuestión muy importante. ¿Por qué también los militares están muy empujados hacia la reforma agraria? Porque ya han batido a las guerrillas que han estado apoyadas por Cuba, pero generadas por la propia dinámica peruana, y ellos dicen que la manera de aplicar la mejor contrainsurgencia es aplicar reformas sociales que son necesarias. Ya hay un centro de altos estudios militares que ha ido asesorando las tareas de contrainsurgencia y que ha dicho, hay muchas de las reformas que han hecho países como la Revolución Cubana que deben ser implementadas en el Perú por parte del propio Estado para evitar una polarización social en la cual el ejército tenga que intervenir para pelear o lidiar con los brotes sociales y brotes políticos que favorecen soluciones armadas como son las guerrillas. Entonces, de ahí sale ese gobierno, que es un gobierno girado a la izquierda, militar, tiene posiciones terceristas, no es un gobierno que busca alinearse con el campo socialista, ni mucho menos, pero tiene la idea de que el Perú tiene que hacer, como decía Harold al principio, una política más nacionalista, establecer una relación de su propia conveniencia con el bloque del Este. Cuba es un área, una nación con la cual está dispuesta a establecer relaciones diplomáticas, y como parte de la diplomacia del primer ministro Edgardo Mercado Jarrín, que es uno de los generales que es parte de este gobierno, ellos insisten en que América Latina restablezca relaciones con Cuba y piden a la OEA un cambio en las regulaciones que había tenido, dejando a cada país la libertad para levantar esas sanciones y establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Eso
coincide con el gobierno de Torrijos en Panamá, con el gobierno de Allende en Chile y, como dijo Luis Carlos, la aparición de los gobiernos y entrada al sistema hemisférico interamericano de los países del Caribe que tienen una posición favorable más a relaciones con Cuba. Ese es el primer gobierno militar. Cuba es una parte importante de las relaciones con el Perú o de las relaciones internacionales del Perú, porque se convierte en un puente especial para ese neutralismo activo, esa posición nacionalista revolucionaria que porta el gobierno militar. ¿Por qué? Porque sirve de bisagra y conexión con los países del este, y también porque muestra los espacios de independencia que el Perú está mostrando con relación a la política general de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las manifestaciones de eso? Mucha cooperación científica, cultural, educacional entre el Perú y Cuba. Yo diría que, con la excepción quizás del gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende, el gobierno de Velasco Alvarado es el gobierno más cercano, quizás con el cual Cuba, bueno, también estaría en el caso de Jamaica después Michael Manley, hay varios, pero está entre los principales gobiernos de América Latina con los cuales Cuba establece una relación especial. Esto yo creo que es el principio de esta relación. Hay un embajador de primer nivel en el Perú que es el científico y político, porque también es un hombre muy político, Antonio Núñez Jiménez, y se llevan las relaciones entre los dos estados al más alto nivel. Me consta, por ejemplo, que familiares de dirigentes de la revolución incluso pasan momentos de visita invitados por el gobierno peruano y viceversa. Líderes del gobierno peruano y sus familiares incluso van de vacaciones a Varadero y estas cosas. Para el año 75, Velasco está enfermo y se produce un golpe militar. Voy a dejarlo ahí porque quizás podemos hablar después de nuevo del tema del el gobierno que llega al poder en febrero del 75. No sé si ustedes quieren conversar algo de esto o de otros temas, podemos hablar de estos temas para hablar específicamente de cuál es el gobierno que hay en Perú en el momento que la crisis del Mariel de la embajada ocurre, que no es lo mismo. Hay que entender el gobierno de Velasco Alvarado, que yo lo he explicado aquí ahora, para entender la actitud y relaciones que se empieza a dar con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que es el general que da un golpe de Estado, pero un golpe de Estado suave, y proclama la continuidad con el gobierno militar revolucionario que viene después. Arturo, o sea, no me quedó algo claro de lo que estabas comentando, y es si este golpe militar de Velasco Alvarado es un golpe militar espontáneo o estaba coordinado también con otras élites políticas y económicas del país. Mira, esa es una buena pregunta, y los estudiosos del tema, que yo he leído unos cuantos de ellos, por ejemplo, hay un centro en Perú que se llama DESCO, que han publicado varios libros por el aniversario del golpe del 3 de octubre del 68, y hay un trabajo magnífico de un sociólogo peruano que se llama Henry Pease, que después fue el teniente alcalde de Lima, incluso candidato presidencial, y a quien tuve la oportunidad de conocer en Cuba muchos años atrás. Ahí la idea es que el Estado, hay pocos momentos en la historia, pero eso es reconocido por muchos sociólogos, estudiosos de las ciencias políticas, que dicen que en esos momentos el Estado adquiere una autonomía especial. Y aquí el ejército como institución, las Fuerzas Armadas, están viendo un país paralizado. Ellos han vivido un papel muy importante en restablecer el orden público ante el auge de las guerrillas. Hubo varios movimientos guerrilleros, en el caso peruano, movimientos de movilización sindical, y el gobierno, las Fuerzas Armadas están tocadas por esta situación. Incluso Francisco Morales Bermúdez, que va a ser el líder de la segunda parte del gobierno militar, es llamado por el ingeniero Fernando Belaúnde Terry
para que sea ministro de Economía, un militar que es llamado a ser ministro de Economía con el objetivo de desbloquear la situación política que había de tensión entre el presidente y el Congreso, donde los dos partidos más importantes, la UNO, que es la Unión Nacional Obrerista, que viene de un líder dictatorial peruano, y del APRA, que es un matrimonio hecho en el infierno, porque el APRA es un partido que ha sido un partido de una especie de socialismo latinoamericano, una socialdemocracia autóctona latinoamericana, un partido, un tronco de partido, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que llegó a tener hasta un aparato paramilitar, etcétera, y una fuerza política de primer nivel. No quiero meterme en eso ahora, porque mi amigo Harold posiblemente de eso sepa más que yo, pero yo quiero decirte algo. Si tú me preguntas a mí en el debate entre el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, y Julio Antonio Mella, sobre las ideas del socialismo latinoamericano y todo eso, a mí me parece que Víctor Raúl Haya de la Torre, la consistencia intelectual y la profundidad con la que defendió su punto de vista, en mi opinión, fue muy superior a la manera que lo hizo Julio Antonio Mella. Eso es algo que he dicho en Cuba y ha generado bastante debate, hasta de amigos con los cuales he conversado. Un tiempo atrás lo dije hasta en el muro del profesor Julio César Huache. Pero el APRA tenía el veto. El APRA era el partido más importante ya para ese entonces del Perú, y tenía el veto de los militares, porque se había levantado en armas, había matado a militares cuando habían tratado de hacer insurrecciones, y como resultado de eso, el partido que podía generar la agenda de reforma estaba vetado del poder en ese sentido, y las Fuerzas Armadas destraban el equilibrio, balance político, y entran a jugar ese papel reformista. Incluso, a pesar de esto, uno de los asesores, creo que se llama Carlos Delgado, de la reforma, es un ex aprista. Harold, querías decir algo tú ahí. Sí, Arturo, yo te voy a conceder el comentario tuyo sobre Julio Antonio Mella, pero Haya de la Torre ciertamente tenía más profundidad teórica que Mella, pero no tenía más profundidad teórica que Mariátegui. Y Mariátegui y Haya de la Torre fueron muy cercanos en una época, y luego sus caminos se separaron por razones ideológicas, evidentemente, pero los dos tenían una profundidad teórica bastante grande. Igual yo sigo considerando a Mariátegui llegó muchísimo más lejos que él, ¿no? Sobre lo que decías del gobierno de Velasco Alvarado, que es lo que te has referido mayormente, a mí me llama mucho la atención cómo un gobierno militar con esas características en América Latina propuso lo que él llamaba una revolución desde adentro, ¿no? Que es un término bastante interesante para la América Latina de la Guerra Fría. Es decir, esto es mucho antes de... Incluso algunos que hablaban de revolución desde arriba. Sí, y lo cual es muy, muy interesante. Entonces, y lo interesante es que a principios de los 70, cuando eso estaba ocurriendo, tuvo éxito. Es decir, la década empezó con esa revolución teniendo éxito en el país, con Perú alcanzando un prestigio internacional que no tenía en los 60 y que no había tenido en el pasado, aunque Perú era una de las organizaciones que había fundado organizaciones regionales y organizaciones, era un país fundador de varias organizaciones internacionales, y entonces estaba logrando un prestigio con el gobierno de Velasco Alvarado que no había tenido hasta ese momento. Por ejemplo, también Perú se convierte en esa época en un líder del tercer mundo prácticamente, es decir, tiene una influencia sobre el movimiento de no alineados, sobre países del tercer mundo, que yo creo que es de destacar, ¿no? Y la estrategia tenía síntomas, es decir, tenía señales obviamente antiimperialistas, es decir, anti-FMI, anti-pagar la deuda externa, anti muchas cosas que enviaban muchos mensajes antiimperialistas, que es interesante en un país que no se alineaba con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, creo que eso es muy interesante. Eso va a contrastar mucho con el final de la década, pero bueno, estoy seguro que después vamos a hablar de eso, ¿no? Mira, Harold, yo creo que lo que tú estás diciendo es real. Hay un tema aquí que es importante. Tú hablas de antiimperialismo y yo creo que es una palabra correcta. Aquí lo que hay es una posición de renegociar la inserción internacional del Perú, y si eso coincide con los intereses de los Estados Unidos, se convive. Si eso discrepa con los intereses de los Estados Unidos, pero está en función de los intereses nacionales del Perú, el Perú se mueve y agita esa agenda. Por ejemplo, la Convención Internacional del Derecho del Mar. Perú es un país que tiene mucha pesca, y vamos a ver, por ejemplo, que en los convenios con Cuba van a haber una serie de convenios
importante en términos de pesca, de construcción de atuneros, construcción de barcos de pesca en el Pacífico para la flota cubana de pesca, que fue una cosa magnífica o importantísima en el desarrollo de Cuba, y que se ha perdido mucho de esa relevancia que Cuba tenía, que llegó a tener esa flota que Cuba llegó a tener en el pasado, y que generalmente es recordada por esa bella canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón, pero que es más allá de eso. Cuando alguien, a veces ahora a personas de otras generaciones, uno le menciona la flota cubana de pesca y te dice la flota cubana de pesca del Playa Girón, porque es la canción de Silvio Rodríguez, pero no se hizo, la flota no se hizo para hacer la canción de Silvio Rodríguez, sino la canción de Silvio Rodríguez se basa en que había una flota cubana de pesca importantísima y que en cierta medida todavía sobrevive, pero no llegó a tener, no es hoy la grandeza que llegó a tener, de pescadores cubanos pescando cerca de las Islas Canarias, en la zona del Perú, etcétera. Entonces, hay temas aquí también, Harold, que de nuevo, volvemos a lo que hablamos ayer sobre Torrijos. Todo el mundo aprende de la Revolución Cubana e incluso aprende a no repetir errores que comete o a usar mejor los recursos que tiene. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una de las broncas grandes que tenía el Perú o el nacionalismo peruano con empresas norteamericanas era con una que se llamaba la International Petroleum Company, o IPC, y era sobre los llamados yacimientos de La Brea y Fariña, creo que se llama, La Brea y Fariña, no me acuerdo ahora, y una refinería que habían construido allí, y que el Perú pedía que eso tuviera un papel más importante, que se pagaran más impuestos, etcétera. Allí se dice que en los contratos un ingeniero de apellido Loret de Mola dijo que se le había perdido, a los contratos se le había perdido la página sobre los precios en los cuales esa compañía iba a suministrar el petróleo al Perú. Cuando el gobierno de Velasco nacionaliza esta empresa, tú sabes lo que hace, Harold, no dice no vamos a pagar ni nada de eso, dice vamos a discutir la compensación, y una de las cosas que ellos hacen es que descubren que la compañía había alterado los libros. ¿Cuántas compañías no alteran los libros? Muchas compañías. A punto que ayer hablábamos de Sol Linovitz, y Sol Linovitz tiene un libro que se llama La profesión traicionada, que es como los abogados, I'm sorry, me disculpa mi amigo Luis Carlos, como los abogados, la profesión del abogado ha degenerado, y más que defender el cumplimiento de la ley, en la manipulación de la ley a beneficio de los clientes. ¿Y qué hizo el gobierno peruano? Estudió, metió una comisión bien fuerte ahí, de leones en la abogacía en eso, y encontró cuentas sin pagar, sus declaraciones sobre activos, todas esas cosas, y dijeron, bueno, ahora vamos a negociar las compensaciones. By the way, ustedes me deben tanto porque me han dejado de pagar desde el año tal, y eso en este año vale tanto. Y entonces el gobierno norteamericano, que también ha aprendido de no fumar un rollo y de repetir los errores que se cometieron con Cuba, estoy hablando del gobierno ya de Nixon, ellos dicen, vamos a sentarnos, o sea, los peruanos aprenden, los americanos también aprenden, y buscan una solución por la cual las conversaciones se hacen. Hay cosas que los Estados Unidos no quieren aceptar abiertamente y que los peruanos tampoco pueden dar abiertamente, y se dice que hubo hasta incluso 2 acuerdos, el que se publica y el otro que queda para la historia y que después se va a declasificar, como ocurre de bueno en los Estados Unidos. Porque una cosa buena que yo creo que en todos los gobiernos deberíamos aprender es que hayan leyes de declasificación de documentos, y que por lo menos a los 50, a los 20, a los 30, a los 50, a los 100 años la gente sepa quiénes tomaron las decisiones, grabarlas, recordarlas, como diríamos, tomar nota de ellas, que queden grabadas, y saber qué dijo el primer ministro, qué dijo fulano, y que estén abiertos a todos los que quieran verlo con una ley clara de clasificación histórica. Esto te pongo los ejemplos que hay allí, porque a tu pregunta, es decir, este gobierno está haciendo estas cosas porque está con la época, y también Cuba tiene un espacio para mover su diplomacia allí, su diplomacia, su colaboración, que crea
un vínculo, una afinidad. Por cierto, te hablé de que Morales Bermúdez fue ministro de Economía con Belaúnde. Bueno, como general que es, y que sí es un hombre que viene de la élite peruana, creo que no sé si era su abuelo, su tío, alguien había sido presidente antes de esa familia, ese apellido, Morales Bermúdez, compuesto en el Perú. Yo he estado allí y tengo amigos de los diferentes estamentos sociales y de las diferentes posiciones políticas. Para que se sepa, yo una época hacía pasantías con el Departamento América en el Comité Central en Cuba cuando estudiaba en el IRRI, y uno de los países que más seguía era el Perú. Y te quiero decir que, por ejemplo, donde tú ves ese apellido compuesto, Morales Bermúdez, Díez Canseco, no importa si son de la izquierda o de la derecha, es una sociedad que está muy basada en importantes tradiciones. Entonces, te digo, se desarrolla una relación especial entre la dirección cubana y la dirección peruana, y se ayudaban mutuamente a nivel diplomático, y yo diría hasta incluso en temas internos. Sí, Arturo, sí, pero el Perú ese de inicio de los 70 es muy distinto al Perú de mediados de los 70, y la década termina muy diferente. Es decir, este es el arco histórico de las décadas que estamos viendo, que pasó en Cuba en los 60, que pasó en Estados Unidos también. Es decir, cuando hablamos de que la administración Carter recibió un país y dejó otro país totalmente distinto en el contexto internacional. Entonces, en Perú pasó algo parecido en los 70 con estos gobiernos militares. Ese país que era el líder tercermundista y que tenía una política exterior activa, eso al final empezó a decaer a partir del momento en que el experimento de la revolución desde adentro empieza a fallar. Es decir, ya estoy seguro que tú vas a comentar eso ahora, pero evidentemente empieza a dar señales de desgaste el experimento que estaban haciendo el gobierno en esa época, y entonces la influencia internacional de Perú empieza a decaer, y entonces terminan al final con el gobierno de Belaúnde, ¿no? Belaúnde, que se va, que cada día era menos alineado, menos no alineado, y cada día era más cercano a los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, eso va a explicar también entonces el Perú que llega a los sucesos de Mariela en Cuba. Luis, ¿quieres comentar, Arturo? Luis, ¿quiere decir algo de esto? Mira, de nuevo, tienes razón en esto. Gretchen tiene un video ahí, no sé si lo podemos poner ahora, sobre el tema de Velasco, para compararlo ya con Velasco y Morales Bermúdez, el militar que lo sucede. Justicia italiana condenó a cadena perpetua a Francisco Morales Bermúdez, expresidente de la República de facto, por la desaparición de 23 argentinos de descendencia italiana en el marco de la Operación Cóndor durante su gobierno. Remigio Morales, hijo del exmandatario, lamenta esta condena que considera un injusto daño moral. La dignidad de mi padre, el nombre de mi padre, de la familia, de sus antepasados y de mis hijos, de sus nietos, de sus bisnietos a futuro, etcétera. Es un legicidio completo. Esto es una cosa tremenda, a pesar de creer de que ya a su edad quizás lo único que hubiera recibido es declaraciones y reconocimiento. A sus 95 años, Francisco Morales Bermúdez afronta la posibilidad de ser extraditado a Italia para que cumpla condena. Sin embargo, el abogado penalista César Nakazaki afirma que su edad sería un factor fundamental para que la Corte Suprema no lo entregue. Porque si yo entrego a una persona de más de 90 años para que cumpla una cadena perpetua, es evidente que lo estoy integrando para que muera. Entonces, si el Perú prohíbe la extradición, prohíbe la aplicación aquí de la pena de muerte y prohíbe la entrega de un ciudadano peruano en casos de pena de muerte, entonces evidentemente la edad del presidente Morales Bermúdez es un factor fundamental a ser considerado por la Corte Suprema para no entregarlo. Remigio Morales asegura que no hubo un proceso adecuado, pues su padre no pudo implementar su defensa. Si la Corte Suprema cumplió con acceder a la solicitud de mi padre de pedir justamente todo el proceso, a ver cuáles eran las causas, los motivos de la acusación, pero nunca respondió el Poder Judicial en Italia.
En su momento, cuando la justicia italiana solicitó la extradición de Francisco Morales Bermúdez para ser procesado, la Corte Suprema la rechazó. Pienso que si hay una demanda de extradición presentada por Italia en su momento, será notificada y la defensa del presidente Morales Bermúdez tendrá que salir a enfrentar y demostrar por qué la extradición es improcedente. El Plan Cóndor fue una organización clandestina internacional llevada a cabo entre 1970 y 1980, conformada por el régimen dictatorial de varios países en América. Fue implementada para ejercer el terrorismo de Estado contra opositores de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Bueno, mirando este video, podemos ver el gran cambio que está ocurriendo en el Perú. Nota que este gobernante, Francisco Morales Bermúdez, es procesado luego por el operativo Cóndor, que es en América Latina un operativo de nefasta recordación. Y es un operativo de cooperación ya de dictaduras de derecha. Si estamos hablando de un gobierno militar, podemos hablar de dictadura militar de izquierda. Ahora vamos a hablar de un gobierno que se engancha en un operativo como el operativo Cóndor de desaparición, persecución política de las oposiciones en Sudamérica. ¿Qué explica esto? No es sorprendente. Nuestra audiencia podría preguntarse, ¿qué cosa es lo que está pasando aquí? Esto está raro. Y es que Morales Bermúdez, yo creo que antes que todo es un tránsfuga político. Él empieza, te digo, ministro de Economía en el gobierno de Belaúnde, después ministro de Economía, una época en el gobierno del propio Velasco, cuando se están efectuando cosas como la reforma agraria y la nacionalización del IPC, y ahora empieza a aplicar como resultado de este segundo golpe de Estado una política que yo diría que no desmantela todo el proceso revolucionario, porque no lo puede desmantelar, pero que ya es sin lugar a dudas un giro hacia la derecha. Y se comienzan la aplicación de paquetes, lo que se llaman en Perú y en América Latina los paquetazos, que son medidas de ajuste en las cuales en muchos casos son necesarias por el problema de la deuda externa, pero que el peso del ajuste, el costo fundamental del ajuste no es distribuido, sino se pone más entre los empleados que entre los empleadores. Yo no estoy diciendo que sea necesario que el peso del ajuste solo lo lleven los empleadores o las clases más altas, pero es necesario también que ese peso no se ponga sobre los sectores más pobres. Y eso es lo que empieza a pasar con los llamados paquetazos del gobierno de Morales Bermúdez. También en política exterior se produce un distanciamiento. Y como ha pasado en América Latina tradicionalmente, el tema Cuba se convierte en un parte de la pelota que los sectores de derecha y de izquierda a veces manejan con mucha carga ideológica sin pensar en el tema de interés nacional. Yo me pregunto por qué tenía que el Perú mostrar tanta hostilidad como pasó en varias ocasiones el gobierno de Morales Bermúdez hacia Cuba. Vamos a recordar, hay un libro de un investigador cubano que se llama, creo que José Luis Méndez, que habla de la Operación Cóndor, Cuba en la Operación Cóndor. Y una de las partes que se menciona en Cuba en la Operación Cóndor es la voladura con la complicidad de la Marina peruana de dos barcos cubanos que estaban pescando allí en la zona cercana al Perú y están en el puerto de Callao. Eso no lleva a una investigación clara de identificación de los culpables y castigo de los mismos. ¿Por qué? Porque hay una nueva reorientación política. Varias de las medidas que se habían hecho o la cooperación, por ejemplo, en el área médica que hay entre Cuba y el Perú, comienza a rebajarse, a pesar de que Cuba, cuando ha habido un desastre natural en el Perú, ha ido a apoyar, más allá de que no se trata de un gobierno comunista, ni un gobierno, pero es un gobierno que se percibe como aliado y se establecen vínculos especiales con el gobierno y el pueblo peruano en ese periodo, sobre todo cuando era embajador Núñez Jiménez en el Perú. Entonces, eso es lo que empezamos a ver. No es entonces extraordinario que después, cuando se va a producir la entrada en la embajada de un grupo de cubanos
y los gobiernos de Cuba y el Perú tratan de negociar salidas diplomáticas a esto, va a haber el residuo de un embajador como es Edgardo de Avis, cuyo viene de una familia peruana también de tradición, una familia muy culta. El embajador Edgardo de Avis, creo que su abuelo o bisabuelo es un científico polaco judío que ha emigrado al Perú y que se ha establecido ahí, se conecta muy bien con la sociedad peruana. Y no es entonces sorprendente que cuando Cuba y el embajador tratan de negociar una salida diplomática a la crisis que se da con la entrada violenta de grupos a la Embajada del Perú, que lo han hecho también a la Embajada de Venezuela en La Habana, en ese caso lo que hace el gobierno de Morales Bermúdez, particularmente su canciller y el secretario de la Cancillería, que ahora no me acuerdo bien de los nombres, creo que había uno que se llama Arturo García, Arturo me acuerdo por mi nombre y García por un apellido bastante conocido entre los en castellano, en los apellidos castellanos. Y en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? La Cancillería desautoriza al embajador que ha ido a negociar. Eso está relatado. Hay un libro que se llama Así es Fidel, que son entrevistas de Luis Báez, y hay una nota pequeña del embajador Edgardo de Avis que él cuenta cómo él fue llamado, creo que fue al Capri o al Riviera, no me acuerdo qué hotel de esos, de los que estaban ahí en Cuba en aquella época, por Núñez Jiménez, y él conversa, cuando va a ver a Núñez Jiménez, que es una persona que ha jugado un papel tan importante en la relación con Perú, en la habitación está Fidel y le van a dar, le enseñan el editorial que va a sacar Granma al otro día. Y en ese editorial se está hablando y se dice que el gobierno peruano es el que ha desautorizado los acuerdos, pero se dice, se usa un lenguaje muy respetuoso en relación a el embajador Edgardo de Avis. Arturo, entonces esa polarización es lo que caracteriza la relación peruana. No se puede entender la bronca que hay entre Cuba y el Perú en ese momento sin tener en cuenta que significa el gobierno de Pancho Morales Bermúdez y la reorientación de su política exterior y también una actividad consciente de buscar relaciones difíciles con La Habana. Arturo, sí, Luis. Yo quisiera poner un paréntesis ahí cuando Arturo está comentando sobre la Operación Cóndor. Y, por ejemplo, recuerdo, ahorita estaba comentando sobre el embajador Emilio Aragonés en Argentina, que fue una figura bastante, no famosa, pero sí bastante ocupada en la revolución, de hecho y antes de la revolución también. Y fue, siendo embajador en Argentina, sufrió un atentado por parte de elementos afines a Plan Cóndor, que creo que fue en 1975, y en 1977, de hecho, 2 custodios de la Embajada de Cuba en Buenos Aires fueron secuestrados y estaban intentando, o sea, ya en ese momento estaba la dictadura argentina, como parte también de este contexto latinoamericano, estaba la dictadura militar en Argentina, y estos 2 custodios fueron secuestrados con tal de sacar información sobre Emilio Aragonés, y como no pudieron sacarle información a los 2 custodios cubanos, pues los asesinaron, y de hecho creo que los quemaron. Entonces, por muchísimo tiempo, no estoy seguro si hasta ahora los restos de estos 2 custodios cubanos no pudieron ser encontrados, o no sé si han podido ser encontrados. Fueron encontrados, Luis, en la televisión cubana hicieron un video especial, yo recuerdo hace un par de años, donde pusieron un video donde habían encontrado los restos. Creo que los habían encontrado como en un tanque de desechos, habían puesto los cuerpos en esa época. Y entonces pusieron confesiones de gente, pero evidentemente era una historia que estaba sin terminar hasta hace poco, ¿no? Exacto. Entonces, lo que estaba comentando Arturo sobre cómo es que se llega los sucesos de la Embajada del Perú, hay que recordarte que en ese momento
aquí también en los Estados Unidos se estaban recibiendo a muchísimas personas que, si bien en unos capítulos anteriores estuvimos comentando sobre el memorándum que existió entre Washington y La Habana contra los secuestros de aeronaves y naves marítimas. En ese momento, ya en 1979, 1980, incluso con la administración Carter, numerosas personas estaban secuestrando aeronaves y naves marítimas y los estaban recibiendo aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Miami, como luchadores por la libertad, como héroes, incluso en franca violación de ese memorándum de entendimiento que existía entre los dos países. Y yo creo que eso es uno de los factores que lleva a que personas en La Habana, que por supuesto deseaban salir del país, comenzaron a ejecutar actos mucho más, más violentos y iban creciendo la violencia de estos actos. Entonces yo creo que eso habría que mencionarlo. Y por supuesto, como comentaba Arturo, habían sucedido algunos eventos parecidos en la Embajada de Venezuela, otro suceso parecido en la Embajada del Perú anteriormente. Sí, Arturo, yo creo que, a este periodo le llaman también docenio, que es del año 68 al año 80, y yo he leído analistas peruanos a referirse a la historia de las relaciones exteriores peruanas, y generalmente ellos hablan de que Perú tiene una tradición pragmática e ideológica, periodos que son más ideológicos, periodos que son más pragmáticos, y ellos dicen que uno de los periodos más ideológicos ha sido el docenio en esta época, porque ellos identifican políticas socialistas aplicadas en esa época. Evidentemente, a partir ya del 80, eso empieza a cambiar mucho, y a Cuba la sorprende en ese cambio también. Entonces, muchas de las cosas que pasan en la Embajada de Perú en La Habana tienen que ver con este cambio traumático que está ocurriendo también políticamente dentro del Perú. ¿Tú crees que es prudente ya entonces hablar de Cuba? No, yo creo que debemos ir a hablar de Cuba, pero este tema que tú dices hay que ponerlo más desgranado. Yo creo que no es a partir del 80, es a partir del 75. Ya hay un momento ahí que no me acuerdo cuándo es que se produce una rebelión militar contra el gobierno de Morales Bermúdez, que es un poco por la derecha, y parte del acuerdo es que salgan los militares de izquierda que hay en el gobierno de Morales Bermúdez y que ese grupo, que es más a la derecha, también sea un poco que calmado, una cosa así. No me acuerdo ahora el nombre de esa rebelión, porque yo me despaché muchos de los libros, se llama 1968, Golpe o Revolución, una serie de entrevistas que son de primera. Aquí te quería decir que, y además a nivel de modelo económico se produce un desmantelamiento de la idea de política industrial, de la idea de muchas de las ideas de CEPAL que han alimentado el pensamiento y el pensamiento reformista, porque esto no es un planteamiento comunista ni mucho menos, este es un gobierno de un planteamiento reformista, revolucionario para las condiciones del Perú en cierta medida, pero con una vocación de conciliación de clase, no una vocación de clase obrera contra otras clases, sino una vocación conciliatoria, un modelo de desarrollo sin lugar a duda dentro de los márgenes de las economías de mercado, etcétera. Pero por eso te digo, es muy importante, es ideológico. El que te dice eso del docenio ideológico, yo creo que es muy, muy real, porque es un gobierno, primero, el gobierno militar revolucionario, el primer gobierno que se proclama militar revolucionario, tiene ideología tercermundista muy afincada y en ocasiones, pero yo diría que tiene en política exterior bastante pragmatismo, y el gobierno de 1975 en adelante gira a la izquierda y también es ideológico. Gira a la derecha y se mueve ideológico. Es una especie de reloj que se mueve de un lado al otro, sin pasar por un aterrizaje suave en el medio. Entonces, hay algo que pasa en lo interior en el Perú que hay que mencionar también. En 1978 hay una asamblea constituyente. Por primera vez la izquierda obtiene la mayoría en esa asamblea constituyente. Y te repito, el tema de Cuba es un tema que se pone muy fuerte en América Latina y si tú mantienes una buena relación con los cubanos, significa que tú eres un cercano a ellos y no sé qué, y quieres meter
otra Cuba aquí en el Perú. Si mantienes una relación hostil, tú te pones bien claro los pantalones de la derecha. Entonces es muy difícil a veces encontrar gobierno, particularmente en este contexto de Guerra Fría, encontrar gobiernos que pueden jugar a la manera mexicana, o podríamos decir en cierta forma algunos de los gobiernos peronistas que Luis Carlos ha mencionado, pero que terminan siendo derribados, por cierto, o lo que luego van a hacer, por ejemplo, el gobierno del propio Carlos Andrés Pérez, que hoy se hablaba, la izquierda hoy habla peste de Carlos Andrés Pérez y tiene muchas razones para hablar peste de Carlos Andrés Pérez, pero Carlos Andrés Pérez tiene una política muy independiente en esta época de relación privilegiada con la rebelión antisomocista en Nicaragua, con Cuba, es de los países que agita el tema de la decolonización de Puerto Rico. Ese tipo de cosas son cosas que faltan mucho ahí. Un Rodrigo Borja luego en el Ecuador, por ejemplo, son casos en los cuales es más difícil de encontrar. Y ese tema político en lo interno juega un papel. Y lamentablemente cuando se busca aliados internacionales, la reacción cubana, los grupos reaccionarios cubanos de derecha, siempre están disponibles ahí a hacer alianza. Y mira, fíjate si tienen presencia en la llamada guerra contra el comunismo cubano por los caminos del mundo, con el uso de cualquier técnica, incluido el terrorismo, que tienen participación en parte en el operativo Cóndor, lo cual te pone a pensar sobre sus credenciales democráticas. Ahora, ese es el contexto. Por eso te decía, nota que hay un embajador que viene del legado, no es un hombre de izquierda en sentido estricto o un hombre de izquierda radical ni nada de eso. Edgardo de Avis es un hombre de la sociedad alta peruana que ve las relaciones con Cuba desde el pragmatismo de los intereses del Perú. Te menciono, por ejemplo, en esto, Harold, que él dice, cuando él cuenta el encuentro con Fidel y Núñez Jiménez en la habitación del hotel, que creo que es el Capri, ahora me recuerdo que creo que es el Capri, él dice, ya me tenían preparado whisky con algo que ellos sabían que era mi bebida preferida. Fíjate cómo es. Él dice, cuando llegué a la habitación había algo así. Es muy interesante, búscalo en el libro de Luis Baje, que se llama Así es Fidel, y que tiene relatos de muchos líderes mundiales que han tenido relación con Fidel. Él ahí dice, cuando me senté a conversar ya me tenían lista, ya sabiendo mi gusto, ya me tenían lista mi bebida preferida, que creo que él dice que o whisky o vodka con algo, no me acuerdo qué cosa es. Y ahí, fíjate que la explicación es, Fidel le dice, quería antes de enseñarle la editorial de Granma y también decirle por qué, a pesar de que yo lo considero usted una persona de respeto, yo no he ido en los últimos 3 años por la embajada del Perú en La Habana, porque parece que en cierta época es lo que yo, ¿cómo se dice eso? Mi deducción es que parece que antes yo no puedo hablar de eso, no estaba vivo o no tenía la edad suficiente para saber de esas cosas. Parece que en el gobierno de Velasco la embajada peruana era un lugar donde él visitaba, y si uno saca la cuenta de que a los cubanos nos gusta comer bien y lo buena y sabrosa que es la comida peruana, es muy probable que si hay una recesión en la embajada peruana uno no se la quiera perder. Sí, Arturo. Ya tú has descrito bastante bien ya la situación en Perú. Yo creo que es hora de llegar a Cuba y de empezar a hablar de la tormenta perfecta que se empezó a formar alrededor de Cuba y en las relaciones con Estados Unidos en esa época, ¿no? Yo quisiera empezar, al hablar sobre eso, a hablar de las condiciones que había en las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos en ese momento. En el año 79, Estados Unidos se había comprometido con Cuba a aceptar en Estados Unidos a 400 opositores, personas descontentas, personas que querían emigrar. Eran 400 al mes. Es decir, que es un número altísimo. Pero había un convenio de que iban a aceptar 400 al mes. Bueno, de enero a julio de 1979 solo aceptaron 60. De 400 que debían ser al mes. Es decir, habían trabas burocráticas por parte del Departamento de Estado, por parte de otras instituciones de Estados Unidos para que las personas que en los acuerdos deberían llegar al país no fueran. Entonces, eso empezó a crear una situación. En mayo del año 79, y nosotros ayer estábamos hablando de Robert Pastor, ¿no?
Robert Pastor, que en ese momento ya era asesor de seguridad del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Expresa preocupación por las trabas burocráticas que había con esas personas. Había muchas personas que habían estado presas durante casi una década en Cuba porque eran personas opuestas a Fidel Castro y al gobierno cubano, y entonces ellos querían ir a Estados Unidos y habían trabas burocráticas en el Departamento de Estado que les impedían entonces seguir el proceso ese. Entonces él le escribe a... Él y Zbigniew Brzezinski, los dos escriben y dicen, lo voy a leer textualmente, ¿no? Hemos pifiado en el asunto de los presos desde el principio. Hemos permitido que Castro haga que la victoria de Carter parezca un triunfo de Castro y un fracaso de Carter. Es decir, Estados Unidos estaba quedando como que habían personas que habían salido de la prisión en Cuba y no podían llegar a Estados Unidos, donde debían ir, por una incapacidad de la burocracia estadounidense. Entonces, eso empezó a crear un clima y ellos estaban preocupados de que Estados Unidos estaba quedando mal la imagen de Estados Unidos por eso. Entonces, Brzezinski le dice a Carter que hable con el Departamento de Estado, que hable con el Departamento de Justicia, a ver si ellos apuran este proceso. Bueno, nunca lo lograron apurar, las trabas burocráticas siguieron y entonces esos fueron uno de los factores que al final van a venir a una crisis migratoria, ¿no? En octubre del año 79, entonces, empiezan a ocurrir en Cuba una serie de eventos. Ejemplo, en octubre del 79 ocurre el secuestro del primer barco, el GH-41. Lo secuestran cuando, es decir, son cubanos que cogen el barco, se montan en el barco, se lo roban básicamente y se lo llevan para Miami. Muchas veces con personas adentro que son las que van en el barco. Y cuando llegan a Miami, lo reciben en Miami como si fueran héroes que venían de Cuba. Y entonces eso es muy polémico, siempre ha sido muy polémico el hecho de cómo tú debes recibir a cubanos que llegan a la Florida de esa manera, pero inmediatamente Cuba manda una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos por eso, porque recibir asilo allí, en vez de... hay un proceso legal para las personas que roban una embarcación y van para otro país con ella, ¿no? Entonces estaba tan politizado el asunto que se les recibió como héroes políticos. Bueno, para hacer la historia corta, hubo 4 secuestros más en los meses siguientes. De esos 4 secuestros, hubo 2 secuestros con armas de fuego, es decir, personas que llegaron con armas de fuego, secuestraron a la gente literalmente que estaban ahí, incluso se llevaron a algunas de esa gente para allá, y entonces eso empezó a caldear más y más la situación. Hay acuerdos, es decir, yo creo que esto no se puede politizar demasiado o ideologizar demasiado. Hay acuerdos internacionales de piratería aérea y marítima que Estados Unidos y Cuba habían firmado en ese momento. Y entonces eso realmente violaba los acuerdos de piratería aérea y marítima. Entonces, lo que era tanta la politización que todavía estamos viéndolo como una cosa polémica, ¿no? Entonces, las embajadas de Venezuela y Perú en ese momento eran muy polémicas en la relación con Cuba también. Había una relación muy difícil, donde se daba asilo a personas que de repente entraban a la embajada, pedían asilo a la embajada y entonces los embajadores le daban asilo a esas personas, ¿no?, que cruzaban el perímetro. Pero eso también es muy contradictorio porque entonces muchas de esas personas pedían visa legalmente para esos países y no se las daban. El proceso legal no se lo daban, pero entonces cuando cruzaban ilegalmente el perímetro y pedían asilo político, entonces ahí sí se los daban. Entonces eso yo creo que también es bastante discutible. Yo creo que habían condiciones que estaban provocando intencionalmente también, o quizás no intencionalmente, pero estaban provocando sin duda esa tormenta perfecta, hasta que, bueno, ya ocurre la crisis el 1 de abril de 1980. Luis, ¿quieres comentar algo? No, básicamente era eso que tú estabas comentando. Yo había hecho un pequeño resumen después. Yo también coincido contigo en que se creó ahí una tormenta perfecta. Creo que hubo una mala ejecución por parte de los distintos tratados que se habían estado firmando, los acuerdos migratorios, el acuerdo el memorándum de 1973, que incluso se firmó en una administración como la de Nixon, con todo lo que ocurrió y todas las desavenencias que hubo entre los dos gobiernos. O sea, resulta muy paradójico que una administración como Carter haya entrado en ese tipo de acción, como era, por ejemplo, no comenzar a respetar los acuerdos. Yo también hay que también recordar la situación en la que Carter estaba viviendo en 1979, 1980, hasta el 81, cuando sale, con respecto a la Florida y específicamente con respecto a Cuba. Yo creo que, por supuesto, como cada presidente en épocas
sobre todo en el primer término, que tiene que acudir a una elección. La Florida es un estado sumamente importante de cara a la posible reelección de un presidente y o sea, caer en la alienación de votantes y en ese momento un sector que estaba creciendo en importancia como el sector cubano-americano en Miami, resultaba muy delicado para Carter. Y por supuesto, con la importancia que estaba jugando América Latina en ese momento, en esos años, en medio de la Guerra Fría, la intención por parte de la Unión Soviética de, por supuesto, intentar atraer más gobiernos de corte comunista en América Latina. Yo creo que eso resulta muy, muy interesante, ese contexto, pero no deja de ser, yo creo que paradójico, lo que ocurre de manera de irrespetar este tipo de esfuerzos. Al mismo tiempo, yo creo que la administración Carter cayó en... creo que fue hasta cierto punto inocente en creer que iba a ser un procedimiento expedito atraer 400 personas, 400 cubanos mensual. O sea, yo creo que es un número sumamente alto y yo creo que pecó ahí de inocente. O sea, y todos nosotros tres que hemos estado involucrados en procesos migratorios en este país, nosotros sabemos cómo funciona todos los procesos migratorios en los Estados Unidos, que son bastante burocráticos, y sobre todo en el caso de muchos de estos personas que querían irse del país, que tenían antecedentes criminales, de corte político o no, indiscutible. Yo creo que no hace mucha diferencia de cara a los procesos migratorios en los Estados Unidos. Yo creo que cuando uno pasa por un proceso de corte de este sentido, creo que se ve con mucha mayor lupa en todo el sistema de migración de los Estados Unidos, y me parece que fue sumamente agresivo, no agresivo, pero sí intentaron dar un triunfo un golpe de triunfo de 400 personas, cuando yo creo que las expectativas debieron haber sido mucho más bajas, y es lo que estábamos viendo al final, que solamente pudieron tramitarse creo que 60. A mí me parece, tú dijiste que eran 60 en total, pero a mí me parece que eran 60 por mes. Creo que fue el número que yo estaba leyendo, fue lo que entendí. Creo que al final lograron en esos 4 meses hacer 60 por mes, que de todas maneras queda muy por debajo de esos 400 mensuales que ellos habían comprometido en un inicio. Entonces, al final, yo creo que fue una tormenta perfecta autocreada en varios sentidos. Me interesa mucho saber qué es lo que piensa Arturo sobre eso. Mira, yo creo que hay que empezar por definir cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos en relación a la emigración en el contexto cubano. Y yo no me he encontrado desde hace mucho tiempo a ningún funcionario de los Estados Unidos que pueda decir públicamente y a la cara a la audiencia que el interés nacional norteamericano es algo diferente a una inmigración legal, segura y ordenada. Ese es el interés nacional de los Estados Unidos y es además en línea con la dinámica del derecho internacional. Como resultado de eso, cada vez que se han procurado esos intereses, despojados de la ideología, de la ideologización de las relaciones internacionales, despojado de la politiquería floridana, cuando se ha hecho así y se ha hecho con responsabilidad, se ha procurado la inmigración, repito, legal, segura y ordenada. Eso a mí no me queda ninguna duda, y es paradójico, como decía Harold antes, de que estemos pensando que eso es paradójico, porque cuando eso se le pregunta a Roger Noriega o a James Cason, lo más que te pueden soltar es la risita zorra de no decir si eso es lo que queremos, legal, segura y ordenada, aunque se sabe que ellos, saliendo de la administración Bush, por ejemplo, dijeron que no se puede llegar a un cambio de régimen si no hay un periodo de inestabilidad y caos.
Pero eso es muy difícil, ir ante el Congreso, por ejemplo, y decirlo así a la cara. Nos gustaría un periodo de inestabilidad y caos, porque sabemos el impacto que eso puede tener en la región, el Caribe, inmigración desordenada, todo ese tipo de cosas. Eso para ponerlo bien claro. Dicho todo esto, yo quiero decir que a mí no me parece, por los documentos que he leído, que el gobierno de Carter tenía interés alguno en crear una crisis migratoria con Cuba. Voy a decirte más, todo lo malo que te dije del gobierno de Morales Bermúdez, te lo repito, pero la política de la derecha latinoamericana en el contexto ese peruano era desprestigiar el tema cubano, diciendo, mira cómo la gente está desesperada por salir y mira el nivel de represión política y eso. Pero Perú tampoco quería crear una crisis migratoria con Cuba. Rodrigo Carazo, si uno sigue la trayectoria del presidente costarricense Rodrigo Carazo, que trató de hacerle la pala a Carter para que pudiese tener una situación mucho más cómoda y ofreció recibir a parte de los inmigrantes cubanos en Costa Rica, a pesar de que Costa Rica no le estaba dando visa a mucha gente que querían emigrar para Costa Rica. En ese momento tampoco, Rodrigo Carazo tampoco quería que generar una crisis migratoria cubana. Yo creo que la narrativa oficial hay que hablar de una intencionalidad de crear una crisis migratoria como forma de echar abajo el gobierno cubano. Yo no creo que eso hay manera de probarlo a través de los documentos. Dicho eso, hay razones estructurales como la que explica Harold de menor número de visas, idea de generar la expectativa con la ley de ajuste cubano, las políticas de aceptación de cualquiera que llegue por esas vías, que no es ni legal ni ordenada, ni ¿cómo fue que dije? Legal, ordenada y segura. Vías que no son legales, ordenadas ni seguras, pero que lo que deberían hacer acorde al interés nacional es decirle, viras para allá y vas a la embajada y pides la visa. Y si no tienes el nivel de educación, ni las skills, ni el récord de persecución política que justifique que clasifiques en los programas, bueno, te pusiste fatal. O tienes que entrar por las loterías. Eso es lo que debería pasar, pero eso no lo puede aplicar Estados Unidos porque las políticas no se hacen en frío, se hacen en caliente y como ustedes mismos dicen, hay el peso electoral de la Florida y también hay las afinidades y los debates políticos. Por eso, por ejemplo, yo no creo que a Bush dijera, a mí me conviene no meter preso a Luis Posada Carrillo. Resulta que hay compromiso, que hay cosas, hay una historia, la gente puede decir cosas que saben que te van a comprometer, en cosas que ojalá que no las diga, dinámicas de ese tipo. Pero estructuralmente, yo no creo que el gobierno americano ni el gobierno peruano tenían el interés en crear, o el gobierno venezolano, en crear una crisis como esta. Por eso es que lo interesante es que esos temas, esas posibilidades de consecuencias no deseadas por nadie terminan pasando. Porque hay una acción de un lado, una reacción del otro, errores de un lado, errores del otro. Yo creo, a mí esto lo voy a decir, no recuerdo dónde fue que lo vi, pero a mí me convence mucho, dada la relación especial y lo que aportaba Celia Sánchez a Fidel en términos de organización de su trabajo y todo. Estamos en la época en la cual Celia muere, creo que en enero del 80, y es algo también que hasta eso hay que mirarlo, cómo eso impacta en las decisiones de los líderes. Aún así, yo creo que hay que mirar lo estructural, cómo el tema migratorio se convierte desde muy temprano en parte de una política de imperial hacia Cuba por parte de Estados Unidos y cómo Cuba lo usa también en su respuesta a los Estados Unidos, en mi opinión, a veces para su conveniencia como país a largo plazo, a veces como manera de mover su agenda de causa revolucionaria, para volver al tema que usé ayer. Una cosa es que tú digas, a alguien le conviene el show, lo que pasó de la respuesta cubana ante esto. A mí yo creo que no le conviene ni siquiera a largo plazo a una posición de izquierda cubana. En la relación asimétrica con Estados Unidos, la idea esa de que de buenas a primeras se le dé se haga
una acción de este corte contra un presidente insistiendo en mejorar las relaciones, que si va a un segundo periodo, casi seguro que pueden restablecerse las relaciones diplomáticas, posiblemente no. Pero yo creo que hay que mirar eso, porque si no se atienden esos temas estructurales, no se puede entender. No se puede entender ni las acciones del gobierno norteamericano. Carter pierde la brújula un poco en lo que está pasando aquí, en algunas de sus declaraciones. Carazo, por ejemplo, trata de mediar, pero no es capaz de hacerlo porque la situación está desbordada. El Perú está jugando un jueguito muy pequeño, que es su cuestión interna, de poner a Cuba bajo una mala lupa para fortalecer la derecha interna, y como resultado de todo eso, lo que ocurre no es lo óptimo para ninguna de las partes, porque se cae en una escalada y eso es lo que como se obtiene como resultado. Sí, Arturo. Entonces, lo que pasa es lo que todos sabemos. El 1 de abril de 1980, un grupo de, creo que el número que dan es aproximadamente 50 personas, tratan de 50 a 100 personas, he visto varios números, tratan de entrar o entran a la embajada proyectando un ómnibus contra el perímetro de la embajada y entran a la embajada a la fuerza. En el hecho también disparan y matan al custodio de la embajada, se llamaba Pedro Ortiz. Ahora voy a hacer una pausa porque yo respeto mucho la teoría liberal de John Locke, es decir, el liberalismo original de John Locke. Y a mí me gusta mucho la idea de John Locke de que tú tienes el derecho de buscar refugio político, emigrar, puedes llamarle como tú quieras. Tú tienes el derecho de hacerlo siempre que no le limites el derecho a otra persona. Y asesinar a una persona para buscar una salida migratoria del país o para pedir asilo político, para lo que fuera, me parece que ahí sí es decir, yo eso sí le hago un juicio moral muy, muy severo. Es decir, estar asesinando a una persona. Yo en Cuba pasaba por Miramar, que es donde están casi todas las embajadas, y he visto los custodios que están ahí todos los días y son personas, es decir, no son militares armados, con un fusil y esperando asesinar a los civiles. Es decir, no tiene nada que ver con eso. En los años 70 sí creo que el ambiente era distinto al de ahora. Quizás el custodio posiblemente sí estuviera armado. Estoy seguro que el custodio sí tenía protección. Mira. Pero recuerda Tarará. En este caso fue un policía al que mataron. Pérez Quintosa, creo que se llamaba. Y era un muchacho de 17 años. Tengo entendido, 17, 18, 19 años creo que estaba pasando el servicio militar, algo así. Yo creo que asesinar en este sentido, o sea, en este contexto, no tiene justificación ninguna. Y así empieza, Luis, así empieza la historia de la embajada, empieza con personas entrando, asesinando a una persona inocente. Entonces, inmediatamente en cuanto ellos entran, la embajada lo recibe con brazos abiertos, ¿no? A la gente que entra allá en la embajada. Entonces, ahora sí tenemos que hablar del papel cubano. Lo primero que hace Cuba es retirar la protección de la embajada. Ellos envían, en el New York Times sale la nota incluso, es decir, yo he leído la nota en el New York Times de que Cuba retira la protección a la embajada. Eso se considera, creo, una violación de la Convención de Viena, retirar la protección de una embajada. Pero el argumento cubano es de que nosotros no podemos proteger una embajada que no quiere que la protejamos. Entonces, realmente ahí eso sí es discutible. Sí es discutible si es legítimo o no es legítimo retirar la protección. Yo en este caso sí estoy de acuerdo con la decisión de que si ellos no garantizan la seguridad de las personas que están protegiendo la embajada, entonces ¿cómo tú la vas a proteger cuando haya muerto gente ahí? Entonces retiran la protección. En poco tiempo tienes 3.000 personas en la embajada de Perú porque se riega la voz inmediatamente de que se está dando protección a las personas que quieran asilo ahí, y muchos cubanos saben que ese es el método más rápido para emigrar a Estados Unidos. Entonces se llena de 3.000 personas. Vamos a ver un video, un metraje que tenemos de la embajada para que vean en qué condiciones estaban y cómo estaban en la embajada, y después regresamos para hablar sobre eso.
Bueno, así estaba la embajada del Perú en el año 1980, en abril de 1980, cuando comienza la crisis ahí en la embajada. En cuanto el embajador recibe a las personas y se llena con 3.000 cubanos, eso ahí, lo primero que se da cuenta Edgardo de Javis, que era el embajador peruano, es que eso se le estaba yendo de las manos. Es decir, es lo que decía ahorita Arturo. Ellos querían la propaganda, querían la publicidad de que estaban ayudando a la libertad en un país comunista, pero no querían a los migrantes. Entonces, cuando se dan cuenta que se le va de las manos, el embajador se comunica y se reúne exactamente como dice, se reúne con Fidel Castro y entonces hay un acuerdo entre las autoridades cubanas y hay una conversación entre ellos, básicamente, y entonces el embajador invita a las personas que están ahí a regresar a sus casas, salvo las primeras personas que entraron al autobús, que evidentemente habían cometido un delito. Le dice a los demás, regresen a sus casas y el gobierno cubano le da garantía de que no les va a pasar nada. Y entonces, para tratar de distender un poco la situación. Bueno, a Javis eso le costó el cargo. Y era un diplomático, como dijimos al principio, llevaba 33 años de diplomático el embajador. Después de una carrera de 33 años, eso le cuesta el cargo, porque eso no es lo que esperaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería peruana de él. Al final, de las 3.000 personas que habían ahí, 2.992 sí regresan a sus casas. Es decir, sí hay una distensión de la situación en ese momento ahí. Y en la noche del 4 al 5 de abril, Ernesto Pinto Basurco, que es el reemplazo de Javis, negocia con Fidel el estatus de las personas que están ahí en la embajada. Y entonces, el primer problema era, ¿qué son esas personas que están ahí? ¿Son asilados? ¿Son refugiados? Es decir, ¿qué nombre ponerle a esas personas para ver en qué categoría los vamos a ubicar? Y al final ellos negocian y el acuerdo al que llegan los dos es que son migrantes. Es decir, vamos a llamarle migrantes a ellos y entonces vamos a buscar una salida negociada a esa solución. Ernesto Pinto Basurco, que era ya la persona entonces a cargo de la embajada, es una persona en primer lugar, él es un diplomático peruano que el resto de su carrera también estuvo marcada por estar ubicado en países comunistas o por lo menos países que tienen que ver con el contexto de Guerra Fría. Entonces, incluso su papel en la embajada peruana en Cuba va a marcar su carrera como un hito glorioso de su carrera. En el año 2016, a él lo nominan al Premio Nobel de la Paz y uno de las cosas más fuertes para su nominación fue lo que ocurrió en La Habana, ¿no? Entonces, a él le dieron el premio, y esto creo que es muy curioso, no quería dejar de mencionarlo, a él le dieron el premio Palmer por la protección a los derechos humanos. Para los que no saben qué cosa es el premio Palmer, el premio se llama, aquí lo tengo, el premio Mark Palmer. Mark Palmer se llama así porque Mark Palmer era el embajador de Estados Unidos en Hungría a finales de la Guerra Fría. Entonces, es un premio asociado directamente con Freedom House y con el movimiento anticomunista de Estados Unidos, y con los sectores más anticomunistas de Estados Unidos. A él le dan el premio Palmer por el papel que él tuvo en liberar a los cubanos en el año 80 y entonces otra persona que ha ganado el premio Palmer recientemente es Luis Almagro, por supuesto. Entonces quería traer eso para contextualizar de quién era el reemplazo entonces de Javis en La Habana y cómo fue que lo que pasó después, quiénes eran las personas que estaban involucradas. Arturo, ¿quieres comentar algo? Yo creo que hay que tener la diferencia entre Javis. Javis es un embajador. Primero, yo quiero decir algo de la historia. Yo no tengo muy bien los detalles de cómo fueron lo de las guaguas y eso, pero creo que habían entrado alguna gente a la embajada de Venezuela antes. Te digo por los libros que he leído. Y creo que hay dos entradas a la embajada del Perú que tú distingues ahí. Creo que en la primera guagua, eso de los 50, no estoy seguro porque creo que eran menos, pero es posible que tengas tu razón. Hay alguna gente que argumenta, por ejemplo, de que la muerte de Pedro Ortiz Cabrera es resultado de un disparo de un custodio al otro, que se crea una balacera en el medio de una confusión, en medio
de esto y que los que trataron de entrar a la embajada no llevaban pistola. Yo de verdad que de eso nunca he podido encontrar a alguien que lo diga así categóricamente. Se acusa, el gobierno cubano acusa a esas personas de la muerte de Pedro Ortiz Cabrera, pero nunca han dicho el que le metió el tiro fue fulano de tal que entró en la guagua ahí o algo así. Como quiera que sea, esto, volvamos a las cosas regulares. Emigración legal, ordenada y segura es el interés nacional de todos los estados. El derecho de asilo en la Convención de Derecho de Asilo del 54 y de todo lo que ha habido, incluso en el derecho interamericano, se supone que sea para personas que están siendo víctimas de persecución política. Si todo el que se siente víctima de un ambiente opresivo para expresar sus ideas clasificara como asilado, las embajadas de la mayoría de los países de América Latina, incluso bajo regímenes democráticos, podían estar agobiadas por personas diciendo: yo voy a tener un mayor grado de libertad de expresión si me dejan ir a los Estados Unidos. Esa es la realidad, que las razones que empujan el éxodo y el deseo de emigrar los cubanos no solo tienen que ver con los efectos de atracción, sino con los efectos de empuje, no quitan esa verdad. Las embajadas no están allí para promover que personas que usen la violencia para ingresar a ellas encuentren refugio o vía para emigrar. Esa no es una vía que los estados, la comunidad internacional considera la apropiada para emigrar. En adición a eso, mira, si incluso se produce por un accidente, ¿quién es en última instancia, quién es el responsable? El que le metió la guagua contra la cerca. Porque aquí hay agencia de cada uno. Está el que es responsable por entrar con la guagua para la cerca, por crear condiciones que motiven que la gente quiera emigrar, es responsable el gobierno cubano. Por crear condiciones que creen un efecto de atracción en los Estados Unidos, es el sistema americano, que la gente le va bien, eso son cosas estructurales. Ahora, bajo ningún concepto tú puedes negar la responsabilidad de quien está tirando una guagua contra una cerca de una embajada, un bus contra una cerca de una embajada. Ese es el primer elemento aquí. La posición de Avich es impecable. Es un diplomático peruano defendiendo los intereses nacionales de su país y procurando encontrar una solución negociada, que es lo que hacen los diplomáticos. Fíjate que la búsqueda es que tengan un salvoconducto, puedan ir a su casa y después tramitar su salida de una manera regular. Ahora, cuando entra Pinto Basurco, lo que ocurre es que es un diplomático que está cumpliendo las orientaciones de sus superiores, cualquiera que ellas sean, y eso tenemos mi gente que son burócratas que cumplen lo que le dicen. Yo creo que a veces primero, y hay que llamarlo encargado de negocio. En el protocolo diplomático, una cosa es ser embajador y otra cosa es ser encargado de negocio. ¿Está claro? Pero Pinto Basurco ha vivido eso el resto de su vida también. No, yo no sé bien y yo no he leído las cosas que han salido de lo que él dijo. Y por cierto, lo de Avich está muy bien explicado en el libro Embajador en Cuba. La distinción está en que se puede haber evitado una crisis como esta si primero el gobierno peruano no se hubiese puesto a jugar ideológicamente con sus relaciones con Cuba. Primero. Segundo, si una vez que eso ocurre, había una oportunidad, sentarse ahí, negociar y buscar una salida. Es posible que el gobierno cubano, no sé cuál situación habría, pero el gobierno cubano ni siquiera era conveniente a los gobiernos venezolanos. Mira, para ponerte un ejemplo, Ronald Reagan cogió a un individuo, que no me acuerdo ahora su nombre, que secuestró un avión de Cuba para venir a los Estados Unidos después de Mariel, y cogió y lo montó de vuelta para Cuba. Deportado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Reagan dejó bien claro que tú puedes ser todo lo anticomunista, lo anticastrista, lo que tú quieras. Nuestra posición es contra los secuestros aéreos. Y para eso vamos a actuar sin ideología. Cuando se dedicaron a decir esto lo vamos a hacer de manera diferente, no se desvían. Entonces,
¿Qué era posible en este caso? Llegar a un acuerdo y resolver el tema ahí, sentándose con calma, constructivamente, como se deben relacionar los estados. Eso no justifica todo lo que vino después, en mi opinión. Fíjate, hecha esta crisis, después cuando discutamos de Mariel, de los actos de repudio, de todas esas cosas, ahora lo primero que tenemos que hacer es entender el problema y entender cómo las cosas se van de las manos. Muchas veces no, porque hay una mente malsana detrás, como a veces parece cuando uno lee algunos de los escritos, que no voy a mencionar los que lo han escrito, pero ya han salido algunos escritos sobre los 40 años de Mariel, o lo voy a decir porque yo no tengo miedo en eso. El escrito, y he debatido con él en varias ocasiones, y parece que a él no le fue muy bien porque él no lo pone en el website. Él tiene todos los debates que ha tenido con otra gente, pero el mío parece que no lo terminó bien porque no lo pone ahí, que es Carlos Alberto Montaner, que ha hecho un escrito de los 40 años de Mariel, en la cual todo es la suerte que Avich no fue el que pudo negociar esto. Bueno, yo digo, es una desgracia. Es una desgracia para el Perú, fue una desgracia para Cuba y fue una desgracia para uno de los presidentes más honestos que Estados Unidos ha tenido, que fue el presidente Carter. Esa es la realidad. Entonces, ¿a dónde vamos de ahí? A ver, yo creo que yo coincido contigo, el contraste que hay entre Avich y su sucesor como encargado de negocio realmente es bastante grande. La situación se fue de las manos, evidentemente, a varias de las partes involucradas. Por un lado, también era una época de mucha retórica revolucionaria en Cuba, era una época de bastante entusiasmo revolucionario, para llamarlo de alguna manera, que también le hacía particularmente difícil a las personas que tenían familia en Estados Unidos, personas que querían emigrar, personas que sencillamente no se identificaban con el gobierno de la isla, no lo tenían fácil en ese país. Era una época también de mucha intolerancia política en ese sentido. Entonces, el gobierno de Fidel Castro respondió inmediatamente con eso y sacó a la gente a las calles. Vamos a ver un video cortico de qué fue lo que hicieron, cuál fue la respuesta cubana a esa ocupación de la embajada, ¿no? Entonces, esa es la Cuba en la que se vivía en el año 1980, de ping-pong fuera bajo la gusanera y de consignas y de gente saliendo a las calles a defender la revolución, no defenderla, yo creo, a pensamiento, sino defenderla más sobre la base de las consignas. Pero bueno, una época de mucho entusiasmo. También, para contextualizarlo, en Miami hay un documental de Estela Bravo de los años 80, donde ella entrevista a un cubano de la Florida, y ella le pregunta sobre los cubanos, y él dice que a todos los comunistas, sean mujer, hombre o niño, hay que colgarlos en los postes de la calle 8. Y Estela le pregunta, pero eso no es una democracia. Y el cubano anticomunista le dice, vaya a la porra la democracia. Es decir, es un sector muy radical entonces del otro lado también, muy anticomunista, pero muy poco democrático también. Entonces tienes, por un lado, la efervescencia revolucionaria de la isla, que puede ser intolerante, y tienes un anticomunismo radical del otro lado, que no entiende democracia tampoco. Entonces, creo que ese es el contexto de los años 80 que explica también muchas de las cosas que están pasando aquí. Luis o Arturo, ¿quieres decir algo? Mira, yo creo que lo que está diciendo Harold es, de nuevo, para entender, como decía Descartes, más que llorar, más que reír, comprender. Lo que tú has dicho es el contexto que había. Vamos a hablar con términos reales, retornando a la explicación que hice anteriormente. Es un gobierno militar de derecha, dando asilo, diciendo que está dando el asilo a luchadores por la democracia, que no tienen un récord de haber estado haciendo una actividad política consistente. Y personas que están escapando de un gobierno que no tampoco admite los estándares de derechos humanos tal y como los concibe la Declaración Universal y expresada, y cuando se discute en términos de libertad de expresión, libertad de asociación, etcétera, por los organismos encargados de administrar esos convenios. Porque, para decirlo con claridad,
tú puedes tener una interpretación de lo que son los derechos humanos, yo puedo tener otra, y eso es parte del juego. Pero como normas legales, hay instituciones internacionales encargadas de interpretarlas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un organismo anexo a la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el llamado Comité de Derechos Humanos, que no es lo mismo que el alto comisionado o la organización que hay ahora que hace los balances periódicos universales, está encargado anexo al Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en esa dinámica hay que recordar cuál es el juego que hay. Hay un gobierno de izquierda en Cuba, de un solo partido, dominado por el Partido Comunista, que no cumple esos estándares, pero es un gobierno reconocido como el representante del país y que es el principal responsable por el orden y las relaciones con otros estados. Y hay un gobierno de derecha, militar de derecha, que argumenta que son escapados, perseguidos políticos en una manipulación de la Convención de Derecho de Asilo y diciendo que está en la lucha por la democracia. Entonces, ¿quiénes eran los aliados? Fíjate qué curioso es esto. El presidente del país que estaba abriendo la embajada a los llamados refugiados escapados del comunismo era un militar, un tránsfuga político, porque eso no queda ninguna duda, y ahora procesado en Italia por la Operación Cóndor. Las dos cosas son verdad. Había un gobierno de un solo partido del cual esa gente se estaba yendo por motivos múltiples, y del otro lado había un gobierno prestándose a esto cuya principal objetivo es el anticomunismo. Como cuando se discuten, y yo te digo que es lamentable que todavía ocurra, a veces es difícil, a 40 años de Mariel, a 60 años de revolución, tener una discusión desideologizada sobre bases de derechos humanos, sobre los temas que estamos discutiendo en nuestra propia experiencia histórica. Parte de nuestra madurez como personas, como nación, madurar no es lo mismo que ponerse viejo, es ser capaz de procesar la información y llegar a definir a partir de razonamientos basados en evidencia, en leyes, en consensos, los problemas que estamos viviendo. Pero esa es la estructura que a veces uno no se encuentra cuando uno lo ve reflejado de un lado y del otro. Arturo, tenemos el video del ministro de Exteriores peruano de esa época justificando y hablando sobre lo que está ocurriendo ahí. Yo propongo que lo veamos y entonces le damos la palabra a Luis. Periodistas peruanos y la mayoría de los enviados especiales de medios extranjeros se han situado en el Salón de los Embajadores, en el primer piso del Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería. El motivo es la convocatoria a una conferencia de prensa del canciller peruano García y García. El día 15 de abril, las autoridades cubanas han establecido nuevas reglas de juego en contraposición con las adoptadas previamente. Sin previo aviso, no solo han suspendido la expedición de salvoconductos definitivos, exceptuando de esta medida a las mujeres y a los menores de 16 años que abandonen la sede diplomática acompañados de sus padres, sino que han dejado claramente establecido que las demás personas serán sancionadas de acuerdo a las leyes cubanas si intentan salir de la embajada. No cabe la menor duda que el proceder incoherente del gobierno cubano está destinado a amedrentar a los miles de cubanos que aún se encuentran en la embajada peruana y que ello contribuye, dentro de una permanente guerra de nervios que incluye la insuficiencia en el reparto de alimentos, a hacer más críticas y graves las condiciones de esta gente. Más aún, el gobierno cubano ha prohibido cualquier acercamiento de la prensa internacional a la embajada del Perú, de suerte tal que no trascienda al exterior la dimensión dantesca de un problema creado por ese mismo gobierno en razón de coyunturas de política interna. El gobierno del Perú denuncia el persistente afán del gobierno cubano
de hacer más dramática aún la situación de los nacionales de ese país que, incitados por su gobierno, invadieron nuestros locales diplomáticos. Creo que ustedes lo saben, pero les repetiré que hasta el momento tenemos ofertas de Estados Unidos por 3.500 para recibir a 3.500 personas, el Perú 1.000, España 500, Canadá 300, Ecuador 200, Bélgica 150, y están por concretarse en cifras ofrecimientos de Venezuela, Brasil, Argentina, Alemania Federal y otros países. Los que salieron ayer en 2 aviones, que son 236 personas, fueron recibidos en el aeropuerto de San José por el presidente Carazo y han manifestado su preocupación por los preparativos que se hace actualmente en Cuba por una manifestación que calculan en 1 millón de personas destinada a desfilar el próximo sábado delante de la Embajada del Perú, con los peligros que ello podrá significar. Yo creo, como Arturo dice, yo creo que esto es un ejemplo clásico de cuando no se juega o cuando surge una crisis por no respetar las reglas. Y me da mucha gracia de que el canciller peruano estaba diciendo sobre cambiar las reglas del juego. Yo creo que aquí las reglas del juego no son otras que el derecho internacional. Y cuando hablamos de derecho internacional, muy específico, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Convenio sobre Refugio y Asilo Político. Y esto yo creo que forma un ejemplo clásico de cómo las normas de derecho internacional están precisamente con un objetivo, y ese objetivo es la relación ordenada de los países a nivel tanto bilateral como multilateral. Y este es un caso, de nuevo, clásico de cómo surgen crisis políticas y crisis diplomáticas cuando no se respetan este tipo de normativa en el derecho internacional. A mí, y esto lo quisiera conversar con Arturo y contigo también, Harold. A mí me resulta muy llamativa también el momento en que esto surge, también en relación con, o sea, la relación de Cuba con la Unión Soviética en ese momento. Y esto fue el 1 de abril de 1980, pero ya en ese momento la Unión Soviética estaba experimentando un momento, y estaba Yuri Andropov, estaba experimentando un momento de retroceso, en mi opinión, de una ofensiva comunista, si se pudiera decir, a nivel global. O sea, ya la Unión Soviética entra en un claro periodo de declive. Y, por ejemplo, en 1982, Cuba, o sea, en este caso Raúl Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas, es llamado a Moscú, creo que fue en diciembre, y tiene una reunión con Yuri Andropov. Y entonces Yuri Andropov le dice que en caso de un conflicto bélico que tenga Cuba, sobre todo con Estados Unidos, la Unión Soviética no va a entrar. Y en este caso, o sea, aunque Cuba no pertenecía al Pacto de Varsovia, por supuesto, los países integrantes del Pacto de Varsovia no se verían inmiscuidos en un conflicto bélico con Estados Unidos como consecuencia de un conflicto de Cuba. Entonces, yo quisiera, Arturo, ¿qué es lo que tú piensas sobre eso? Sobre si tú crees que esto tiene indirectamente este momento cuando las relaciones de Cuba con la Unión Soviética empiezan a distenderse hasta cierto sentido, si esto surge también o esto es una de las consecuencias indirectas de la reacción del gobierno cubano con respecto a los sucesos de la Embajada del Perú. Si tú crees que había que sentar un precedente por parte de esto, no sé. Yo creo que no. Yo creo que primero la reunión de Raúl Castro con Brezhnev ocurre ya en el 81, cuando ya Reagan es el presidente, porque no había una perspectiva
de que se pudiese producir una invasión militar o que dentro de Estados Unidos se estuviese pensando dentro del gobierno de Carter en esos términos. Es cierto que el gobierno de Carter, en medio de esta situación, hizo actividades, podrían decirse un tanto provocadoras, hasta politiqueras en el contexto electoral, como los sobrevuelos del SR-71 o la reanudación de maniobras militares en el Caribe. Pero con todo eso Cuba puede vivir sin ningún problema, mientras las maniobras que se hacían de retirada de la base naval de Guantánamo, porque estaba pensado en los planes militares, que creo que eso fue parte del Ocean Venture 1980 o algo así, las actividades que hizo la Marina. Pero Luis, yo no creo que ni la respuesta cubana ni las acciones soviéticas en este sentido se están moviendo motivadas por el Mariel. Me parece que son cosas que van por caminos distintos. Pero es importante, yo creo que la dinámica rusa, algo que deberíamos hacer es traer a alguien al programa que estuviese, por ejemplo, en los países de Europa del Este o la Unión Soviética en el momento de la crisis. Porque si estamos haciendo, por poner nuevos puntos de vista, nuevas evidencias, cosas así, yo creo que en el análisis de el Mariel, en las relaciones internacionales, y eso, es interesante ver las perspectivas nuevas que pueden haber en este sentido. No sé, me parece que has traído un punto interesante a explorar, pero por lo menos mi opinión es que no tienen mucho que... Yo no creo que ni la actitud soviética ni la actitud cubana haya tenido que ver con el tema Mariel. El gobierno de Cuba se le fueron 125.000, 130.000 personas. Yo creo que hay una percepción del Marielito que lo vamos a discutir después. No, yo creo que debemos ir cerrando ya el programa ya. Pero yo creo que hay una percepción del Marielito que yo no sé de dónde. Hay alguien, creo que fue Tomás Regalado, el exalcalde de Miami, que dijo que el 15% de los Marielitos eran delincuentes. Yo no sé de dónde sacó ese número, porque aunque yo creo que sí se facilitó, y a mí me consta que en Santa Clara, donde yo vivía y era un niño, se facilitó a las personas con antecedentes penales, detenidos en las cárceles, emigrar hacia los Estados Unidos, que yo te digo, no hay manera que eso tú se lo puedas explicar a un norteamericano, porque eso no es contra el gobierno americano. Eso de hacer una cosa así como ir a las cárceles y decir a la gente, ¿te quieres ir? Mira, aprovecha y vete por Mariel o algo así. Yo creo que eso no es muy respetuoso del pueblo norteamericano. No te estoy hablando del gobierno norteamericano o los problemas que pudieran haber con la administración de Carter o con las políticas oficiales. A mí no me parece que eso está en línea con construir una relación constructiva. Yo no le echo la culpa al lado cubano de que no hay una relación constructiva, pero creo que ese gesto, por ejemplo, esa acción es una acción que no está en la línea de mis valores y de lo que me parece es digno de buscar desde la perspectiva cubana, que es una relación buena, pacífica, con el gobierno y con el pueblo norteamericano, y siempre pensarse que si hay algo que puede afectar al pueblo norteamericano como pueblo, pensarlo 3, 4, 5 veces antes de hacerlo. Pero me parece que hay que mirar eso con pinzas, porque tengo entendido de alguna gente, por ejemplo, en Europa Occidental, que la visión que se dio tanto desde Cuba como de la comunidad cubana que estaba recibiendo a esa emigración, y en eso me gustaría ver a alguien que, por ejemplo, estuvo en la Unión Soviética o en Polonia, uno de esos lugares, porque de ahí sí no tengo mucha referencia, cómo se veía ese tema de Mariel. Porque aunque fueron 125.000, 130.000 cubanos, y para algunas personas eran escapados del comunismo, pero también hubo narrativas que todavía, te digo, eso de Regalado fue unos años atrás, de decir que el 15% eran delincuentes. Yo, de verdad que yo no creo eso, porque mira que yo he conocido personas que vinieron por el Mariel a
a los Estados Unidos, y es posible, y estoy seguro, no es posible, estoy seguro que hubo intención de incluir entre ellos a bandidos, delincuentes, personas de bajo comportamiento que nunca hubieran podido emigrar dado sus antecedentes penales, pero también creo que la gran mayoría de esas personas que han venido y lo que he visto eran, y yo lo recuerdo, por ejemplo, en mi cuadra, las personas que emigraron, la mayoría eran personas con las cuales sectores de mi familia tenían discrepancias, incluido el sector de mi familia en que yo me desarrollé, pero no eran malas personas, por decirlo para que quede claro donde yo me ubico en esa dinámica. Creo que ni se le dio el tratamiento apropiado a unas personas que sinceramente estaban aprovechando una oportunidad para partir, como fue el puente Camarioca, el puente Mariel, ni a veces todavía hay un rezago de ponerlos en un estatus que quizás venían de una clase económica más baja que la emigración de los primeros años de la Revolución. En eso no me cabe duda. Reddy Gómez, que era un investigador de SEA, que yo no sé ni dónde está, pero que leía en los años 80, él hizo algunos estudios sobre la composición del Mariel, y está claro que había una mayor composición social más acorde a lo que quedó como sociedad después de la gran emigración de los primeros años de la Revolución, pero en general yo creo que eran buenas personas y atrapadas en esas dinámicas que hemos discutido aquí. Sí, Arturo, yo quiero a ver sobre lo que tú estás diciendo de esas personas. Yo creo que aquí se mezclaron dos cosas distintas. Se mezcló por un lugar la intención cubana de entrar en la dinámica del discurso de Guerra Fría, de que no los queremos y no los necesitamos y son traidores si no quieren quedarse en el país, y entonces los vamos a descalificar y los vamos a dedicar todos los adjetivos posibles. Es decir, esa dinámica que es una herida que tiene incluso la historia de la Revolución Cubana, es una herida que no ha cerrado. Todavía estamos viendo un debate hace poco, un documental que estaba sacando secuelas del Mariel y que estaba sacando secuelas de esa época. Es decir, eso es una herida abierta para Cuba todavía. Entonces eso del lado cubano, hubo un intento de desacreditar a esas personas que fueron, que evidentemente también se exageró mucho la composición de las personas que fueron cuando el Mariel. Y por otro lado, también tienen una dinámica clasista en la Florida de los sectores que primero migraron, que eran gente de una clase económica más alta y que entonces miraban por encima del hombro a los nuevos emigrados que iban llegando a la Florida. Y había también una dinámica ahí de mucha descalificación a las personas que llegaban. Es decir, mientras más tiempo tú habías vivido en Cuba, menos puro tú eras para la gente de la Florida. Entonces creo que eso es una dinámica también bastante dañina que había en la Florida. Entonces los marielitos estaban básicamente recibiendo golpes por los dos lados. Es decir, un país que de repente te decía el presidente que no te quiero y no te necesito, y una migración que te ve a ti como un delincuente aunque tengas un título universitario o no. Entonces era muy, es decir, no importaban los valores que tú tuvieras como persona, ya tú estabas descalificado desde dos extremos radicales. Eso creo que había que mencionarlo. Yo quiero terminar, porque creo que es hora ya de terminar, voy a terminar con un comentario. Yo quiero destacar que Cuba no estaba obligada legalmente a la solución que tuvo este asunto. Es decir, este es el año 1980 y legalmente lo que había era que Cuba nunca había ratificado el acuerdo de la Convención de Caracas del año 54. Como no había ratificado la Convención de Caracas del 54, Cuba no estaba obligada a reconocer el asilo de las personas ahí en la embajada. Y más que eso, había un acuerdo especial que estaba vigente todavía entre Perú y La Habana que decía básicamente que para otorgar el asilo en una de las dos embajadas a un ciudadano de ese otro país, el otro país tenía que estar de acuerdo. Es decir, fíjense el nivel de discreción que tenía el gobierno de La Habana hasta ahora para decidir si esos eran migrantes o no, si eran asilados o no. Es decir, legalmente tenían bastante margen porque no habían firmado una convención y sí tenían un tratado con Perú que les daba margen de que si ellos lo reconocían o de que ellos básicamente podían darle el tratamiento casi que quisieran. Con esto termino, me despido. Chao. Luis. Bueno, nos despedimos entonces, nos vemos mañana. Sí, hasta la próxima. Es un gusto estar con ustedes. Buena conversación. Yo pensé que alguno de ustedes iba a hablar, pero bueno, nos vemos mañana entonces. Quiero invitarlos, antes de que salga el programa,
a un webinar que vamos a tener el próximo jueves, de aquí a una semana exactamente. Vamos a tener Nuestra América en conjunto con el programa Cuba de la Universidad de Columbia, ha organizado un webinar sobre el manejo del coronavirus, la situación del coronavirus en Cuba. Entonces tenemos 3 invitados especiales. Tenemos a Helen Jaffe de la Universidad de Glasgow, una investigadora que nos va a hablar del manejo cubano del coronavirus dentro de la isla y también las brigadas médicas que han enviado a otros países. Tenemos también a Pedro Monreal, que nos va, un doctor en ciencias económicas cubano que trabaja en la UNESCO, que nos va a hablar de las consecuencias económicas que todos avisoramos para el país. Y vamos a terminar también con la profesora Milena Recio, que es editora de On Cuba News, y ella nos va a hablar un poco sobre la cobertura mediática que ha tenido la situación del coronavirus en Cuba. Nos va a hablar también sobre la desinformación que hay también en las redes sociales y las dinámicas nuevas que hay entre el activismo digital y las decisiones del gobierno cubano. Entonces, eso lo tenemos a las 11 de la mañana. Nuestra América lo auspicia junto al programa Cuba de la Universidad de Columbia. 11 de la mañana en el muro de nosotros en Facebook pueden encontrar la invitación y lo estaremos repitiendo aquí en el programa. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.